Relatos del lado oscuro, clips, para cuando tienes el tiempo contado. Este relato nos lo ha enviado la señorita M. No vamos a compartir más datos. Pero M, en 1990 tenía 8 años. Y es originaria de Venezuela. Tenía una familia normal. Su hermano, probablemente unos 4 años mayor que ella, su mamá y su papá. Tenían un comercio en alguna parte. Un negocio próspero, les estaba yendo bien. Y tenían actividad de familia, aun cuando no eran de cierta forma tan compatibles, porque por ejemplo la mamá era muy religiosa, era una mujer católica, muy practicante, los chicos iban a escuela católica, así es que todo era religión, Biblia por aquí, iglesia por allá, pero el papá no era creyente de eso. Buscaba respuestas. Su papá había estado con los gnósticos, había estado con los masones, había estado con muchos grupos buscando algo, incluso con Sai Baba. Pero la vida iba bien. En ese entonces, y este es un detalle importante, estando la mamá haciendo algo, llega una amiga y le dice: oye, ya sé que no te gusta esto, ya sé que tú no haces esto, pero me pidieron que te lleve. ¿A dónde? Con una señora que te va a leer las cartas. Ella se ríe mucho y le dice: no, por favor, ¿en qué cabeza cabe? Yo no busco que me lean las cartas. Dice: no, ella tampoco quiere leértelas. Lo que pasa es que le ordenaron que te las lea. ¿Y quién le ordenó? Pues ella sabe. ¿Por qué no la conoces? Es una señora muy respetable. Y sí, fueron allá. Por no dejar y por la amiga, fueron allá. Y esta señora era una señora ya mayor, una maestra jubilada de unos 60 años, que les confesó que ella no hacía eso ni por gusto ni por nada. Pero de pronto le llegaba esa especie de noticia de tienes que leerle las cartas a alguien de alguna parte. El hecho es que se hicieron grandes amigas de la señora Etilde. La señorita M, que tenía 8 años, iba allá y escuchaba todo y disfrutaba mucho porque además la señora Etilde era una persona muy amigable que le prestaba cuentos. Cuentos magníficamente ilustrados, una cosa bellísima porque había sido maestra. El asunto está en que, además de que te leyó las cartas, quién sabe qué le dijo, la mamá nunca le dijo a la señorita M que le habían dicho, pero además de eso, era una buena persona con la que hubo muy buena relación. Después de eso iban allá todos, el papá, la mamá, el hijo, la hija, iban a saludar a Etilde y que tú y que yo. En 1992 se les mete en la cabeza la loca idea de comprar una finca. Y venden todo. Venden la tienda, venden la casa, venden la mercancía, todo. Y alcanzan a comprar la dichosa finca. Y la finca era verdaderamente bella. Estaba en una población conocida como Las Virtudes. Es un territorio que está entre Zulia y Mérida, en Venezuela. Muy, muy lleno de vegetación. Lugar muy bonito, pero no demasiado caliente. El lugar estaba muy bien. Cuando llegaron allá se sorprendieron porque la casa era de barro, medio rústica, Pero muy pronto empezaron a trabajarlo con verdadero gusto todos. Selección de semillas, los niños participaban. Selección de las plantas que se iban a sembrar, los niños participaban. Un crédito familiar para poder comprar más cosas. Un crédito del banco para las tierras planas de abajo. Ampliaron aquello que era un gusto. En el lugar se sembraba cacao, café, banano y se daba como no tiene idea. Era un poquito difícil llegar porque además la entrada era un caminito largo para llegar allá y era terracería suelta, una cosa que cuando llovía, que por cierto llovía casi diario, era difícil transitar, así es que tenían un viejo jeep y una camioneta. Pero el lugar era encantador. Además, desde aquella casa, si te ponías un poquito en alto, podías ver el lago Maracaibo. Imagine qué paisaje, qué cosa más bella. Había riachuelos por todas partes, pájaros de colores, flores por todas partes, y al caer la noche bajaba la temperatura, todo aquello. Pero la casa en particular que ha sido descrita por la señorita S, era el paraíso. El comedor estaba afuera, estaba abierto, no tenía ventanas. Era la techumbre y ahí estaba, y se sentaba uno a ver la tarde llena de cocuyos, de cosas bellísimas, a oír los animalitos. Pero además les estaba yendo muy bien, porque el trabajo, el cuidado, hacía que aquello fuera bien. Pero cuando tú llegabas al caer la noche,
No importaba que todo estuviera nublado y oscuro, porque además con esto de que llovía un día sí y otro también, a cierta hora había neblina y estaba oscuro, pero te acercabas a la casa y la veías y era una cosa que emanaba luz. Era un lugar lleno de vida, de alegría. Y claro, también había que hacer que aquello funcionara mejor, así es que un día se dan a la tarea de limpiar la carretera, de preparar un caminito, de ver si podían hacer un pavimento. Va bien la cosa y se sienten bien. Ahora que había un pequeño problema. Y es que el papá de la señorita S era un hombre tosudo, un hombre rudo, un poquito alegador, un poquito imprudente, y a veces se ponía bravo. Y en aquel lugar habían llegado ellos a las virtudes, y no eran conocidos, no eran de ahí, así es que eso como que despertó una poquita primero de curiosidad y luego una poquita de envidia, porque mientras que los demás seguían con sus cultivos ahí medio pachuchos, en esta finca, que no le voy a decir el nombre porque sigue estando allí, en esta finca la producción iba muy bien, las plantas crecían precioso, habían comprado tierras planas abajo, y habían comprado del otro lado, o sea, prácticamente estaban pegados ya al pueblo. Era una finca muy próspera. Y además la señora iba y venía con su camioneta, subía con productos, la cosecha, esto y esto. Además esto ya tenía plantas, así es que enseguida comenzó a producir, comenzó a haber dinero, comenzó a haber bonanza. Se vio la casa bonita porque modificaron aquella casita fea, la hicieron bonita. Vamos. Lo único es que de pronto el papá, cuando se encontraba a alguien y se le quedaba viendo feo, ya sabe usted. Las cosas iban bien, pero ya sabe que a veces, cuando algo va demasiado bien, no es para mucho tiempo. Y ahí fue donde comenzaron las cosas raras. Cuando estaban haciendo la carretera, era una carretera de concreto para que no se patinaran al entrar a la casa, no era una carretera larga, era un caminito. Llegaron los trabajadores, empezaron a echar el concreto, a aplanarlo, no sé cuánto, y una mañana cuando llegaron, en una de las losas que habían dejado preparada la noche anterior, había una serie de marcas raras, dibujitos, marcas, letras, que les provocaron mucho miedo a los albañiles porque decían que eso era del demonio. Sí, en esta región hay palo mayombe, y hay mucho, y son muy fuertes. Algo de eso había ahí. La mamá de ese no prestó mayor atención, le pidió la cuchara al albañil y se acabó aquí, ningún palo mayombe ni que no sé cuánto. Y vámonos a lo que seguimos. Bien. Hasta ahí las cosas iban bien. Pero en ese mismo año de 1994 habían pasado 2 años de que habían llegado, la finca estaba tremenda, en producción plena, contentos, los chicos ya estaban más fortachones, muy contentos también, iban a la escuela, y fue cuando aquello pasó. Una tarde, papá y mamá tienen que ir a hacer algo, un trámite de algún asunto. Los chicos están ocupados en algo, están viendo la tele, no sé qué estarán haciendo. Pero no se van con los papás. Los papás pasan, cierran la puerta y se van. Antes de que regresaran los padres por la tarde, la señorita M, que en ese momento seguía siendo una niña de unos 10 años, se asoma a la parte exterior y alcanza a ver que entra un hombre a la finca con una barreta. Una barreta es una herramienta que se usa para hacer agujeros en el suelo. Lo ve como entra a la propiedad, camina para allá y empieza a excavar un agujero, un boquete, y saca la tierra y mete algo y lo tapa. El sujeto aquel no la vio, y tampoco vio al hermano, porque también cuando llegó el hermano lo alcanzó a ver. Espantados no hicieron nada. Esperaron. Cuando llegaron los padres les dijeron lo que habían visto, pero en la oscuridad ya no lo encontraron, no pudieron encontrar dónde estaba aquello. Y ahí comenzaron los problemas. Ese día comenzaron los problemas y estos problemas se fueron acrecentando. Los pleitos se hacían cosa de todo el tiempo. Pero pleitos hacia el exterior, con vecinos, con gente, con los trabajadores, la gente que les ayudaba en la finca. De pronto todos se fueron porque no se entendían con el patrón y bueno, aquello fue tremendo, porque ya no había quien trabajara la tierra, exceso de carga de trabajo para todos.
Pero ahí no termina esto. Se fueron creando más problemas. Por ejemplo, en cierta ocasión alguien maltrató a un muchacho, unos policías abusaron de un muchacho, hicieron algo, el papá de la señorita M interviene, se pone al tú por tú. Bueno, terminaría detenido. En unos días que se fueron los familiares, el hijo, la hija y la mamá se fueron a ver a la abuelita, llegó la policía y se lo llevó. A la mala. Estos problemas se fueron acrecentando. Cuando regresaron lo lograron sacar, presentó una queja, pero esto no funcionaba así, porque además todo se iba yendo para abajo y quiere que le diga algo. Cuando bajaba uno a la propiedad, la casa ya no se veía igual, aun cuando estuvieran encendidas las luces. Ya no era la casa luminosa de toda la vida. Ya no, ahora se veía opaca, gris, oscura, y muy pronto comenzó a haber problemas con la vegetación, comenzaron a marchitar, comenzaron a morir animalitos. Todo seguía muy feo. Y hubo muchas amenazas porque además, cuando el papá denuncia a los policías, estos se vuelcan y comienzan las amenazas de muerte. Hubo cosas muy feas en esos días. La señorita M recuerda con mucha tristeza aquello que vivió. Porque de ser la casa hermosa que se te antojaba llegar, ya era llegar a un lugar oscuro, siniestro. Y les pasaron otras cosas. Como aquella vez, había llovido mucho. Vienen de regreso la mamá, la señorita M, y su hermano en la pick-up, una camioneta pick-up que tenían para el rancho, para la finca. Van entrando al caminito que ellos mismos habían hecho, cuando con las luces del vehículo ven que hay varias piedras en el camino. La mamá lo primero que piensa es, la lluvia arrastró las piedras, pero no era así. Las piedras estaban muy ordenaditas, y eran grandes, como si alguien las hubiera puesto a propósito para cerrar el paso. Detiene la marcha, y en ese momento es el hermano el que dice, «¡Cuidado con el árbol, hazte para atrás!». La mamá no lo piensa dos veces, mete el vehículo en reversa y ¡bum! Se echan para atrás y en ese momento cae un árbol gigantesco, una ceiba, una cosa enorme, cae violentamente en donde ellos estaban. A 1,5 metros del frente de la camioneta cae aquel gigantesco árbol completo. ¡Pam! Rompe el pavimento, lo hunde, los habría matado. Cuando la mamá le pregunta, ¿cómo supiste? Si el árbol ese ni ruido hizo. Dice, no lo sé. Escuché de pronto una voz que decía, ¡cuidado! El árbol. Y solo te dije eso. Para estos días, también pasaron otras cosas dentro de la casa. Días atrás la abuelita les había regalado una figurita, una estatuilla de plata de San Antonio. Esa estatuilla tenía una historia atrás. La historia es que el abuelo, un buen día, compró esa estatua, la tenía en su casa y se encomendaba al santo. Y en algún momento tuvo un sueño en donde el santo le revelaba que iba a ser objeto de un atentado, y efectivamente, un par de días después recibió 3 disparos y ninguno le pegó. Alguien lo intentó matar y él tenía en mente eso, así es que les regaló la estatuita esta, porque ya las cosas económicamente andaban muy mal allá adentro. Y se percataron de un detalle. Constantemente la imagen se caía. No había nada que la tirara. No se subían animales, una lagartija, una serpiente, no había nada. Y sin embargo amanecía caída. Le ponían una velita, una veladorcita, amanecía apagada si no es que caída. Todo esto se fue sumando con otras cosas, como por ejemplo, una noche, el papá tenía que ir a otra población a un congreso de cafeticultores. Se fue mediodía, era un 22 de abril. Era 1995. Y el papá agarra su vehículo y se va para la junta de cafeticultores, que era el día siguiente, pero estaba lejos. Se quedan solamente mamá y los 2 chicos. A las 2 de la mañana llegó un grupo de hombres, derribó la puerta, los intentó matar, una cosa horrorosa, de pánico verdaderamente, se robaron todo lo que pudieron y se fueron. Pero además de esto había otras cosas mal. La sensación de que no estaba solo. No importaba lo que pasara, no sentías estar solo. Siempre había esta sensación de que algo más, todo mal en los campos, todo mal, los pleitos, los problemas, muchos pequeños accidentes de todo tipo, constantes. Como si algo
realmente se hubiera hecho contra ellos. Llegó a tal punto esa situación que los chicos fueron enviados a otra parte en el año 96. Papá y mamá se quedaron en la finca, pero no por mucho tiempo. Prefirieron ponerla en venta e irse. Pero esto no funcionó inmediatamente, porque el papá tuvo que ir a un cierto lugar, la madre terminó viviendo de casa en casa a salto de mata. Un día dormía en la casa de una hermana, otro día en la casa de otra hermana, otro día pedía un poquito de dinero para una comida, otro día una cosa horrorosa verdaderamente, que no se explicaban qué pasaba. Y también muchos pequeños accidentes. Desde una caída, un tropezón, algo que te golpeaba, y la sensación de que te estaban haciendo algo, de que algo más había. Todo esto seguía adelante y, por cierto, comprador que llegaba a la finca, se enamoraba del lugar, ofrecía el dinero, y el día que iban a ir a hacer el trato, la persona no regresaba. La persona no volvía. Esto obviamente se iba complicando. La gente, al no estar los dueños, iba y se robaba todo. Se robaban toda la cosecha. Así es que todo fue pérdida. En medio de toda esta situación, un día el papá escucha en el radio a un hombre que está hablando. Es un santero. Y al final de aquella plática en donde el santero explicaba cosas, incluyendo Palo Mayombe, el papá toma el teléfono y lo llama, porque al final de aquel programa ese hombre dio su teléfono. Marca por teléfono y del otro lado le contesta aquel sujeto que le dice: te está pasando esto y esto y esto y esto. Estaba esperando que me llamaras, sin que lo conociera. O sea, ni siquiera dijo su nombre. Él no llamó a la estación, habló al teléfono y el santero, porque era un santero, le dio santo y seña de lo que le pasaba. Y le dijo: a ti lo que te hicieron es muy grave. Es muy grave, yo no lo puedo cortar. Y eso ahora le comento un poco. Yo no lo puedo cortar, pero sí lo que puedo hacer es liberarte a ti y a tus hijos. Necesito que hagas esto y esto y esto y esto, que me traigas un gallo de tal color, macho, obviamente, que me traigas esto. Y entonces fueron allá. Ellos no estuvieron, la señorita Emma y su hermano no estuvieron en aquel ritual. Aquel hombre caminó por la casa, por las tierras, por los árboles, buscando, haciendo cosas, después hizo aquellos ritos. Cuando terminó les dijo: en 3 meses tendrás noticias. Pero te advierto algo. Vende esto y vende todo lo que está aquí. Todo, ¿entiendes? La camioneta, el coche. El papá tenía un jeep que apreciaba mucho. Era un poco atrasado, pero lo apreciaba mucho. Todo, tiene que entregarse todo, no conserves nada. 3 meses después, un cliente llegó. Era, no sé, a principios de febrero, una semana después estaba vendida la finca, estaba pagada. Y se entregó con todo y la camioneta pick-up. El papá no quiso entregar el jeep. Era su juguete, era su tesoro, lo mandó pintar, lo arregló, estaba muy bonito. Se cierra la operación, todos respiran contentos. Ya, qué alivio. Antes de una semana, el papá va manejando su jeep cuando de pronto huele raro, se detiene, levanta el capó, el cofre como le llaman en México, y adentro llamas, el coche se incineró por completo. Cuando el hombre aquel, el santero, se enteró, les dijo: te dije que todo, absolutamente todo, no lo había podido cortar, pero los liberó. La vida no fue, ¿cómo decirlo?, completamente limpia a partir de ahí. Seguía habiendo cosillas, porque al no poderlos liberar, obviamente había ciertas secuelas, pero por lo menos acabó con el problema principal y pudieron seguir adelante. Y ahí venía parte del tema. Le decía yo que el santero no podía cortarlo porque era un santero, tratando de romper algo que había hecho un palero. Y según algunos creyentes de el palo, de la regla conga, un santero primero tiene que ser palero, para que pueda hacer las cosas. Los santeros dicen que no, que ellos son por sí mismos. Pero, para afectar un trabajo de Palo Mayombe, el santero tiene que ser muy fuerte. Pero también puede hacer otras cosas. El hecho es que ahí les habían hecho un trabajo de esa naturaleza.
Casualmente no siempre se necesita poner cosas. Palo Mayombe te lo manda. Te avienta aquello. No necesita que te comas algo para que te haga daño. Sin embargo, siempre funciona mejor si sabes que ya te están haciendo el daño. Esos garabatos pintados en una piedra es para que sepas que ya están haciéndote el daño. Ese hombre que llegó y enterró algo es para que sepas que ya te lo están haciendo. Pero en realidad no lo necesitan, solo que ayuda bastante que tú te sientas vulnerable.